el temario para el parcial va a ser hasta la unidad número 7, inclusive, ¿sí? Así que no hay muchas novedades. Trabajos prácticos, ya empezaron con los trabajos prácticos de laboratorio. Todavía no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, perfecto. Bueno, bárbaro. Sí, sí. No hay... Así que les ha retado el profe. Javier, mira para que Javier se enoje. Deben estar flojos. Bueno, ¿y ustedes hacen los trabajos prácticos que les dan, los ejercicios, por su cuenta? Lo que ustedes tendrían que hacer es, bueno, en un ejercicio, un tipo de ejercicio en clase y después tendrían que empezar a practicar y anotar todas las dudas y cosas que la próxima clase digan, profe, mira, no me quedó claro esto, como tienen que hacer en el teórico también, ¿no es cierto? Así que eso es lo que tienen que hacer, una pequeña lectura antes de ir a la clase para aprovecharla la clase y preguntar cuáles son las dudas, las inquietudes que ustedes tienen, ¿no es cierto? Esa es la idea. Pero bueno, ahí tienen que hacer una pequeña lectura antes, ¿no? Bueno, muy bien, bárbaro. Otra novedad no hay. Bien. Perfecto. Bueno, vamos al tema de hoy. A ver, un alumno que está acá. Seguramente ahora va a venir la época de parciales, ¿no es cierto? Muchos parciales. Sí, seguro. Sí, seguro. Pero eso no es novedad, ¿no es cierto? Todos quieren tomar parciales a fines de junio, así que llevarse una nota. Bueno. Si podemos, terminamos hoy la unidad número 6 y la clase que viene comenzamos con la unidad número 7, ¿sí? Y esa es la última unidad antes del parcial. Por supuesto que vamos a seguir viendo las otras unidades, eso no quita, ¿no? Y acuérdense que la primera semana, no les puse la primera semana después de julio, no les puse fecha parcial para que aprovechen esa clase para hacer consultas, ¿sí? Y evacuar dudas, ¿de acuerdo? Por eso no puse el parcial la primera fecha después de julio. Así que aprovechenla. Si no hay preguntas, yo sigo dando clases, no hay ningún problema. Bien. Bueno, ya estamos en tiempo, vamos a lo nuestro. La unidad número 6 creo que algo habíamos empezado a ver, que la unidad número 6 tenía que ver con la corriente eléctrica, ¿sí? Vamos a ir repasando, si ya algo vimos, vamos a ir repasando cosas que no queden dudas. La corriente eléctrica, la definición de corriente eléctrica, vamos acá. Denme un minuto, ahí agarro el lápiz. La unidad número 6 tiene que ver con la corriente eléctrica. Nosotros tenemos que ver la definición de corriente eléctrica de las unidades, el modelo de conducción eléctrica en los metales, la ley de Ohm, resistencia eléctrica, su variación con la temperatura, trabajo y potencia eléctrica, ley de Joule. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos son los temas de la unidad número 6. Nosotros habíamos empezado por la corriente eléctrica. Nosotros habíamos dicho que las cargas se ponían en movimiento y que en términos
generales, la corriente eléctrica se dice que es un flujo de carga. Imagínense, este es un conductor, o esta es la sección de área A, ¿no es cierto? Si tenemos una cierta cantidad de carga, le vamos a llamar a esta cantidad de carga delta Q, ¿no es cierto? Que atraviesa esta superficie, en un intervalo de tiempo delta T, entonces podemos definir a la corriente promedio igual a la cantidad de carga que pasa a través de A por unidad de tiempo. Ahí está, la corriente promedio. Perfecto. La corriente a través de un conductor depende del material y depende de la diferencia de potencial que se le aplique a los extremos del material, en los extremos del material, ¿no? Bueno, esta corriente promedia puede variar en el tiempo, por lo tanto, es conveniente definir una corriente instantánea, que sería el límite de la corriente promedia cuando delta T tiende a cero, es decir, derivada de Q, de la cantidad de carga, derivada de la carga con respecto al tiempo. Diferencial de Q sobre diferencial de T. La corriente instantánea o intensidad de corriente instantánea, diferencial de Q sobre diferencial de T. Perfecto. Esa es la corriente instantánea. ¿Sí? Como nosotros vemos que en la nueva unidad que vamos a ver en esta, valga la redundancia, en esta unidad temática, ¿no es cierto? La nueva unidad es el ampere. La intensidad de corriente tiene como unidad, está relacionada a corriente instantánea con la carga, que es Coulomb, y el tiempo, que es segundo. Y eso da origen a una unidad que nosotros no la conocíamos hasta ahora la estamos conociendo, se llama ampere. Ampere se escribe, ¿no? En honor al físico André-Marie Ampère, francés, ¿no? Ampere. Ahora, si yo digo que un ampere equivale a un coulomb sobre segundo, esto no quiere decir que sea la definición de ampere. La definición de ampere la vamos a ver un poco más adelante, pero esta es una equivalencia, ¿no? Un ampere equivale a un coulomb por segundo, ¿no? Y esta es una unidad, el ampere es una unidad fundamental del sistema internacional, dentro de las 7 unidades fundamentales que tiene el sistema internacional, y también es una unidad fundamental para el electromagnetismo, ¿no es cierto? Tenemos que indicar el sentido convencional de la corriente. El sentido convencional de la corriente es el que corresponde al movimiento de las cargas positivas, independientemente del sentido real que tienen las cargas eléctricas, ¿no? Si hay movimiento de carga, ¿no? Si hay flujo, hay corriente eléctrica. Si hay movimiento, hay flujo, y si hay flujo, hay corriente eléctrica, ¿no es cierto? Si tomamos un conductor metálico, por ejemplo, le aplicamos una diferencia de potencial entre los extremos, ¿sí? Este sería delta B, que sería B sub B menos B sub A. Se establece un campo eléctrico dentro del conductor, y ese conductor pone en movimiento las cargas eléctricas. En este caso, en un conductor metálico, las cargas que se mueven son los electrones, que son los que tienen libertad de moverse en estos tipos de materiales, ¿no? Pero el sentido convencional de la corriente es el que corresponde al movimiento de las cargas positivas, pero las cargas positivas no se mueven. Pero bueno, hay que darle un sentido a la corriente. Entonces, este sentido convencional de la corriente va a tener este. Acuérdense que la corriente es una magnitud escalar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, volviendo al tema del sentido convencional de la corriente, quiere decir que este es el sentido convencional. Y el sentido real de la corriente en un conductor metálico es el que corresponde a este es el sentido real, el que corresponde a los electrones, ¿no? Las cargas positivas son los protones, están unidos al núcleo del átomo y no se pueden mover.
Pero bueno, es un sentido convencional de la corriente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, los metales, el sentido convencional es contrario al sentido real del movimiento de las cargas, ¿sí? Del flujo, el flujo de carga. Muy bien. El modelo microscópico. Fíjense que acá nosotros tomamos un conductor de sección constante. Un conductor de sección constante, ¿no es cierto? Podemos decir que tiene una sección transversal A, tiene una longitud delta X, como lo indica acá. Una longitud delta X, ahí vamos a tener un volumen, esa sección pintada de un, no sé, un gris, vamos a tener un volumen, el volumen va a ser A por delta X, ¿está bien? Y cuando hablamos de cargas en movimiento, es conveniente hablar de portadores de carga. Por ejemplo, en los conductores metálicos, los portadores de carga móvil serían los electrones, ¿no es cierto? En este caso, nosotros vamos a considerar que los portadores de carga, las cargas que están en movimiento, son positivas. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Cuando nosotros queremos calcular la cantidad de carga, el delta Q, que está en movimiento, nosotros lo que tenemos que hacer es ver cuántas cargas que tengo ahí por unidad de volumen, que serían n números de portadores de carga por n número de portadores de carga móvil por unidad de volumen, ¿sí? Acá en este material voy a tener tantas cargas por unidad de volumen. Ah, no me ven ustedes, lo estoy señalando con el lápiz. En este volumen voy a tener tantas cargas por esta unidad de volumen, ¿no? Entonces, si yo multiplico la cantidad de cargas móvil por unidad de volumen por el volumen, voy a saber cuántas cargas voy a tener acá en esta sección del conductor, en esta parte gris del conductor. ¿Estamos? Entonces, si yo digo, bueno, tengo n cargas móvil por unidad de volumen, lo multiplico por el volumen de esa sección de conductor, ¿sí? Y ya tengo la cantidad de cargas. N cargas móviles por unidad de volumen, por el volumen tengo la cantidad de cargas móviles, pero no sé cuánto es la carga de cada portador de carga. Entonces vamos a decir que cada portador tiene una carga igual a Q. Por lo tanto, vamos a multiplicar por la carga de un portador, entonces ya tengo la cantidad de cargas que tengo ahí en juego, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, perfecto. Si nosotros aplicamos una diferencia de potencial entre los extremos de ese material, ¿no es cierto? Se va a establecer un campo eléctrico. Ese campo eléctrico va a actuar una fuerza sobre las cargas eléctricas y las va a poner en movimiento. En este caso, como son cargas positivas, las cargas se van a mover en la misma dirección del campo eléctrico. ¿Estamos? ¿Sí? Y esas cargas se van a mover, vamos a considerar que con una velocidad promedia en línea recta, con una velocidad BD, que dijimos que se llama velocidad de una velocidad promedia constante, velocidad de algo lo dijimos, o no vimos esta parte de la L. Velocidad de arrastre, exactamente. Eso, velocidad de arrastre. Es una velocidad promedia, ¿no es cierto? Lo vamos a considerar constante. Es decir, que estas cargas se mueven en línea recta con esta velocidad que se llama velocidad de arrastre. Una velocidad constante. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, si yo digo que las cargas se mueven, ¿sí? Con esta velocidad de arrastre, para recorrer esta distancia delta X, para recorrer en un intervalo de tiempo, podemos decir que esa distancia es recorrida por la partícula multiplicando la velocidad por ese intervalo de tiempo. Ahí está. Esa distancia la recorre una partícula, depende de la velocidad
la velocidad de arrastre que tiene la partícula por delta T. Todas las partículas se mueven con la misma velocidad, todas las partículas tienen la misma carga. Eso seguro, ¿no es cierto? Bien, entonces puedo reemplazar acá delta X, decir que la cantidad de carga la puedo expresar de la siguiente manera. N por A por BD por delta T por Q. Ahí está. Entonces, esta sería la distancia que recorre una partícula, ¿no es cierto? Una distancia delta X. Bien. Ya tengo la cantidad de carga, ¿sí? Esta es la cantidad de carga que está en movimiento. Cantidad de carga. Si yo quiero calcular la corriente promedio, ¿qué tendría que hacer? Para calcular la corriente promedio, tengo que dividir esa cantidad de carga por ese intervalo de tiempo, ¿no es cierto? Delta T. Por lo tanto, la corriente promedia en este conductor, ¿no es cierto? En esta sección de conductor, va a ser igual a N por A por BD por delta T por Q, todo eso es la cantidad de carga sobre delta T. Si simplificamos acá delta T y delta T, vamos a tener una corriente promedio, ordenando un poquito arriba, vamos a tener N el número de portadores de carga móvil por unidad de volumen. Q es la carga de cada portador de carga. BD es la velocidad de arrastre, vamos a decir que una velocidad constante de todas las partículas iguales, ¿no es cierto? Y A es la sección del conductor. Entonces, en este caso, podemos escribir a la corriente en términos o en función de los valores microscópicos, ¿no? ¿Sí? Bien. Así como también tenemos la corriente promedia, podemos definir otra cantidad que se llama densidad de corriente. La densidad de corriente es la relación que existe, J le vamos a llamar, la relación que existe entre la corriente y el área de la sección. Por lo tanto, corriente por unidad de área. Entonces, por lo tanto, tenemos que la densidad de corriente, en este caso, sería N por Q por BD. ¿Está bien? Esta densidad de corriente es una cantidad vectorial, ¿no es cierto? ¿De qué manera podríamos escribir vectorialmente? J sería igual a NQ por BD. La velocidad es vectorial, ¿no es cierto? Entonces, esta sería la densidad de corriente. ¿Cuál es la unidad de densidad de corriente? Bueno, si la densidad de corriente es la corriente por unidad de área, la unidad de densidad de corriente va a ser igual a I, que es la corriente, la unidad de corriente, la unidad de área. Entonces tenemos ampere sobre metro cuadrado. Por lo tanto, decimos que J, la unidad de J, va a ser ampere por metro cuadrado. ¿Sí? Bien. Seguimos. Bueno, un poquito todo eso, lo que está escrito acá, ¿cierto? ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahora? No hay pregunta. Bueno, mire, vamos a hacer... tengo dos acá. A ver, uno blanco tiene que ver. Denme un minutito que voy a buscar podría usar la pizarra también. Vamos a ver qué es lo que sucede en un conductor metálico de sección constante. ¿Sí? Denme un minuto, voy a buscar un
blanco. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Vamos a suponer que tenemos un conductor metálico de sección constante. Muy bien, ahí tenemos un conductor. Vamos a suponer que estos conductores, un conductor metálico es un sólido, ¿no es cierto? Tienen forma propia. Por lo tanto, los átomos, podemos decir, vamos a suponer que son los átomos, ¿no es cierto? Están alejados a una distancia constante. Ahí. ¿Sí? ¿Por qué están en distancia constante? Porque es un sólido y tiene forma propia. Bien. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? Cuando se establece, este es el conductor. Imagínense ustedes acá un gran conductor acá. Para que las cargas se pongan en movimiento, tengo que aplicar una diferencia de potencial entre los extremos, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, aplico una diferencia de potencial, un delta V entre los extremos, y una vez que aplico el delta V, se establece un campo eléctrico. Vamos a suponer que el campo eléctrico sea para allá. ¿Está bien? Ese campo eléctrico pone en movimiento las cargas, las carguitas estas que son los electrones, ¿no es cierto? ¿Sí? Y los electrones, cuando se mueven, fíjense que nosotros recién decíamos que, que las carguitas que estaban en movimiento, no, que las carguitas estaban en movimiento, decíamos que todas se movían en línea recta, pero esto es una suposición, ¿no es cierto? Es una suposición. Esto es lo que pasaría en la realidad. Fíjense, los electrones se mueven en presencia de un campo eléctrico y hacen este movimiento. Acá, aceleran, adquieren cierta velocidad y chocan. Después vuelven a chocar, vuelven a acelerar. ¿Sí? Adquieren energía cinética, chocan, la pierden. Después vuelven a acelerar y así van chocando. ¿Sí? Van chocando. Y van moviéndose en forma de zigzag, ¿no? Es decir, los electrones nunca se mueven en línea recta. Estos electrones, presencia del campo eléctrico, ¿no es cierto?, aceleran, adquieren energía cinética y luego, al chocar con el átomo, la pierden. ¿Sí? La pierden esa energía cinética. Entonces vuelven a acelerar, vuelven a chocar y así sucesivamente. Van chocando constantemente. Es decir, estas cargas no se mueven en línea recta. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? La energía que tiene este electrón no es un electrón, son muchos electrones, ¿no es cierto? La energía que tiene este electrón al chocar con el átomo, ¿no es cierto? Esa energía que pierde el electrón se la transfiere al átomo, ¿no es cierto? Y este átomo empieza a vibrar. Al aumentar la vibración del átomo, hace que la energía interna del material aumente. ¿Está bien? Esto aumenta. ¿Sí? El átomo vibra. ¿Por qué vibra? Por los choques, ¿no es cierto? ¿Sí? Por los choques que tienen los electrones con los átomos. La energía interna aumenta, ¿sí? Y como consecuencia trae un aumento de temperatura del conductor, ¿no es cierto? Aumento de temperatura y el conductor
se calienta. ¿Estamos? Lo que hizo ahí es la energía que adquiere ese electrón, ¿no es cierto? Se la transfiere al átomo, el átomo comienza a vibrar y ahí aumenta la energía interna, hay aumento de temperatura y el conductor en sí se calienta. ¿Sí? Eso es lo que pasa en un conductor metálico de sección constante. Bien. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta acá? Energía interna aumenta, ¿no es cierto? ¿Sí? La temperatura aumenta y el conductor, como todo eso, trae como resultado el calentamiento del conductor. Perfecto. Muy bien. Estamos hasta ahí. Bien. Fíjense acá, hay dos dibujitos también, que es el movimiento del electrón. El movimiento representa el movimiento del electrón en un conductor. Si el conductor tiene un campo eléctrico igual a 0, no hay campo eléctrico, el electrón sigue en movimiento, tiene esta forma zigzagueante, ¿sí? Pero el conductor, fíjense que el electrón, vamos a trazar una línea, no se desplaza, no hay desplazamiento del electrón, como en el caso que decíamos nosotros, acá en presencia de un campo eléctrico, el electrón avanza desplazándose, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene un cierto desplazamiento. En el caso de un campo eléctrico, no hay desplazamiento. El conductor sigue, el electrón sigue ese movimiento zigzagueante, ¿no es cierto? ¿Y por qué es esto? Porque sigue chocando, ¿no es cierto? Choca, choca, choca con los átomos metálicos. Ahora, en presencia de un campo eléctrico, ya el electrón, acá en este caso hay dos electrones, sí hay un desplazamiento. Fíjense que acá se le ha agregado la velocidad de arrastre, que es una velocidad promediada, ¿no es cierto? Constante. Sí hay desplazamiento del electrón. Pero para que esto ocurra, este desplazamiento ocurra, tiene que existir un campo eléctrico, ¿no? Un campo eléctrico. Bien. Muy bien. Perfecto. Vamos a la ley de Ohm, resistencia eléctrica y su variación con la temperatura. Yo le pondría acá a este título resistividad también. Ahí vamos a ver qué es la resistividad también. ¿Sí? Le agregaría ese concepto, ¿no? Bueno, imagínense un conductor como está acá, de sección transversal A. Acá, ahí está la sección transversal, lo vamos a dibujar acá. Un conductor de sección transversal A que transporta una corriente. ¿Está bien? Para que exista una corriente tiene que haber un flujo de carga, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, para que ese flujo de carga exista, hay que aplicar una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial entre los extremos delta B, vamos a decir que es B sub B menos B sub A. ¿Está bien? Esa es la diferencia de potencial. Conforme se establece una diferencia de potencial, se aplica, perdón, una diferencia de potencial, se establece un campo eléctrico. ¿Está bien? Si es ese campo eléctrico, produce la corriente y si hay corriente, hay una densidad de corriente. J, ¿se acuerdan? J, densidad de corriente. I sobre A. ¿Está bien? Unos materiales, por ejemplo, los metales, esa densidad de corriente que hay en el conductor y el campo eléctrico tienen una relación lineal. Hay una cierta proporcionalidad. Es decir, como está escrito acá, J es igual a sigma, que este es otro sigma, no el que venimos viendo ahora, por E. Esta relación que hay entre densidad de corriente y campo eléctrico se cumple en algunos materiales, no en todos. Y esta constante de proporcionalidad que se llama sigma se llama conductividad.
conductividad, ¿de acuerdo? Sigma que usábamos antes, ¿no es cierto? Que era carga sobre área, ¿se acuerda? Densidad de carga, densidad superficial de carga, no. Esto no tiene nada que ver con eso, con los capacitores. Esto se llama conductividad, ¿sí? Entonces, todo esto, esta relación entre densidad de corriente y el campo eléctrico, la estudió George Simon Ohm y estableció su ley. Esta ley tiene un campo de aplicación, no es una ley general, sino está limitada, ¿no? Para ciertos materiales. Y dice que la densidad de corriente, ¿no es cierto? Para ciertos materiales, la densidad de corriente, la relación que existe entre la densidad de corriente y el campo eléctrico es igual a una constante. A una constante, sigma, que es la densidad de que es la conductividad, ya me he confundido, que es la conductividad, ¿no es cierto? Y que es independiente del campo eléctrico que produce la corriente. Esto se llama ley de Ohm. ¿Sí? La relación entre densidad de corriente y campo eléctrico para ciertos materiales es una constante que se llama conductividad. Pero, profe, esta ley de Ohm no la conocemos, nosotros sí, es cierto, no la conocen ustedes. Ahora se la estoy presentando, ¿no? Esta ley de Ohm se conoce como ley de Ohm vectorial, porque tanto como densidad de corriente y campo eléctrico son vectores, ¿de acuerdo? ¿Sí? Son vectores. Perfecto. Ley de Ohm vectorial o ley de Ohm microscópica también le llaman, ¿no? ¿Sí? Bien, perfecto. Esa es la ley de Ohm. ¿Sí? Bueno, pero esa no es la ley de Ohm que yo conozco, ni es la ley de Ohm que yo voy a aplicar para resolver circuitos. Bueno, veamos cómo vamos a deducir a partir de esta ley de Ohm, la ley de Ohm que conocemos, que se estudia mucho en las escuelas técnicas sobre todo, ¿no? Pero en las otras escuelas también suelen haber en física ciertos circuitos eléctricos donde se aplica la ley de Ohm. Fíjense, vamos a suponer este segmento de alambre, ¿no es cierto?, de sección A. Este segmento de longitud L, se le aplica una diferencia potencial entre los extremos, se establece un campo eléctrico y se produce la corriente. Se ponen en movimiento las cargas y tenemos un flujo de carga, hay una corriente, ¿no es cierto? Una corriente eléctrica. Perfecto. Nosotros decimos que la diferencia potencial que existe entre los extremos va a ser B sub B menos B sub A. ¿Está bien? Perfecto. Esa diferencia de potencial, vamos a decir, produce un campo eléctrico. Esa diferencia de potencial va a ser igual al campo eléctrico producido en el conductor por la distancia entre los puntos que se aplica esa diferencia de potencial, que sería L. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, puedo decir que en este caso, que el campo eléctrico va a ser igual a delta B sobre L. Perfecto. Bien. Decimos que hay una corriente y hay una densidad de corriente J, entonces J es igual a la corriente por unidad de área. ¿Sí? Entonces, esto que teníamos nosotros acá como la ley de Ohm, que decimos que J, podemos escribirla como J sigma por E, reemplazamos estos valores que tenemos acá y decimos J es I por A, I sobre A. Sigma por E, que es delta B sobre L. ¿Está bien? Ordenando un poquito esto, vamos a tener que delta B va a ser igual a 1 sobre sigma por L sobre A por I. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Les parece? ¿Qué es lo que puse yo acá entre paréntesis? Esta cantidad que está entre paréntesis, esta cantidad que está acá entre paréntesis, la vamos a llamar R, resistencia eléctrica de un conductor eléctrico. ¿Está bien? Resistencia eléctrica del conductor. Y esto lo podemos escribir 1 sobre sigma
multiplicado por la longitud del conductor sobre el área de la sección del conductor. Por lo tanto, esta relación me va a quedar de la siguiente manera. Delta B va a ser igual a R por I. Y esto sí es lo que nosotros conocemos como ley de Ohm. La diferencia de potencial entre los extremos de un conductor es igual a la resistencia eléctrica del conductor multiplicado por la corriente que circula en el conductor. ¿Estamos? Esto sí lo conocemos como ley de Ohm. Pero si la otra decíamos que era la ley de Ohm vectorial o microscópica, ¿esta cómo sería? Y bueno, esta le llaman ley de Ohm escalar, ¿no es cierto? Porque estos son todos escalares. Fíjense que la resistencia eléctrica, si yo de acá despejo resistencia eléctrica, va a ser igual a delta B sobre I. ¿Ustedes conocen cuál es la unidad de diferencia de potencial? ¿Cuál es la unidad de diferencia de potencial? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuál es la unidad de diferencia de potencial? Volts. Volt, exactamente. Entonces tengo vamos a poner la unidad de volt sobre la unidad de corriente. Entonces tenemos volt sobre, ¿cuál es la unidad de corriente? Ampere. Ampere. Volt sobre ampere. Esta relación de volt sobre ampere da la unidad de la resistencia eléctrica del conductor que se llama ohm y que es una omega mayúscula. Fíjense que hay una omega minúscula, esta es una omega mayúscula, ¿no? Ohm. Por lo tanto, un ohm podemos decir que es igual a un volt sobre ampere. Y de ahí pueden hacer todas las combinaciones que ustedes quieran. Esta es la unidad de resistencia eléctrica. ¿Sí? Sí, claro. Ah, no leí el chat. Sigma, bien, sí, claro. Es una relación para ciertos materiales, Francisco, no para todos. ¿Eh? Por ejemplo, los metales. Esto se cumple para ciertos materiales que son los metales. Y los materiales que cumplen con esta relación constante de densidad de corriente y campo eléctrico se llaman materiales óhmicos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se llaman materiales óhmicos. Los que no cumplen con esta relación se llaman materiales no óhmicos, por supuesto, lo contrario. ¿Sí? Bueno, entonces, acá tenemos esta relación. Lo vamos a escribir, vamos a ir al blanco. Acá. Bien, tenemos ley de Ohm, digamos que la ley de Ohm escalar, dijimos que R es igual a delta B, dijimos, no, habíamos puesto delta B igual a R por I, ¿está bien? También habíamos puesto R sobre I, pero también puedo con esta relación, ¿sí? Fíjense acá, R es igual a delta B sobre I, ahí está. También puedo calcular I. ¿Y qué sería? Delta B sobre R. Ahí está. De esta misma relación puedo obtener dos expresiones más. ¿De acuerdo? Ahora, veamos las unidades. Nosotros dijimos recién que un ohm es igual a un volt sobre ampere. ¿Está bien? En esta relación, esto sería la primera, la 1. ¿Cómo sería en el caso de la 2? Sería ohm sobre. Vamos a poner 2 acá. Digo, 2. perdón. ¿Está bien? Sería volt sobre ohm. Ahí está. Volt sobre ohm.
¿Está bien? Y en el caso este, ¿cómo sería? Un vol es igual a 1 ohm por ampere. En el caso este de que está acá. ¿Está bien? Bueno, todo esto que nosotros podemos hacer lo vamos a resumir en este triangulito como hicimos con el capacitor. La relación de la ley de Ohm es muy simple. Tenemos delta V arriba, I abajo y R abajo. Si nosotros queremos utilizar, por ejemplo, queremos calcular R. Si yo tapo R, me queda delta V sobre I. Yo tapo R, me queda delta V sobre I. Si yo quiero calcular delta V, me queda I por R. Y si quiero calcular I, me queda delta V sobre R. ¿De acuerdo? Este triangulito me puede ayudar mucho a la hora de resolver los problemas. Fíjense que también podemos hacer el triángulo de las unidades, para que no se olviden. Esto sería unidades. Este le vamos a poner ley de Ohm. George Simon Ohm se llamaba, el que estudió todo esto. Bueno, B de vol, A de ampere y omega de ohm, ¿no es cierto? Entonces, si yo tapo vol, un vol va a ser ampere por ohm. Si yo tapo ampere, va a ser un vol sobre ohm. Si yo tapo ohm, va a ser vol sobre ampere. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bueno, con esto van a trabajar mucho en la resolución de problemas. Así que no se olviden de esta relación. ¿De acuerdo? Bárbaro. Bien. Muy bien. Ahí está. Fíjense que nosotros, en este caso, acá lo voy a escribir, colocamos que la resistencia eléctrica de un conductor es igual, la resistencia eléctrica es igual a 1 sobre la conductividad multiplicado por L, la longitud del conductor, sobre el área de la sección. Pero acá esta cantidad que tenemos acá, también la podemos expresar de la siguiente manera. Esto es la inversa de la conductividad. Esta cantidad la podemos escribir como ρ, la letra griega ρ, que se llama resistividad. ¿Está bien? Se llama resistividad. Y la resistividad es la inversa de la conductividad. Por lo tanto, es 1 sobre la conductividad. Lo que me queda que la resistencia eléctrica de un conductor es igual a ρ, esa resistividad, ¿no es cierto?, multiplicado por la longitud del conductor sobre el área de la sección del conductor. Entonces, esto sería la resistencia eléctrica de un conductor. ¿De qué va a depender? Y bueno, va a depender de ρ, de resistividad. Va a depender de la longitud que tenga y va a depender del área. A ver, ¿qué pasaría con R si yo duplico L? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con R si yo duplico la longitud? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿Qué va a pasar? Ahí en esa fórmula, miren acá en esta fórmula del recuadro celeste. Vamos a suponer acá. Va a aumentar porque es proporcional. Claro, si duplico L, ¿qué va a pasar con R? Duplica su valor. Duplica su valor. Exactamente, es directamente proporcional a la longitud. ¿Sí? Y si yo duplico el área,
va a disminuirse a la mitad, va a ser un medio de R. Exactamente, R se va a dividir, se va a disminuir. Es decir, conforme yo aumente el área, la resistencia de un conductor eléctrico va a disminuir. ¿Está bien? Y conforme aumente su longitud, su resistencia eléctrica va a aumentar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la unidad de Rho? ¿Cuál es la unidad de Rho? Bueno, la unidad de Rho, esta es la resistividad. La resistividad tiene como unidad a ohm por metro. ¿De acuerdo? Ohm por metro. Fíjense ustedes, si nosotros analizamos ahí, si nosotros analizamos R, la unidad de R va a ser igual a la unidad de Rho por la unidad de L por la unidad de área. ¿Está bien? En este caso sería Rho ohm por metro de la longitud sobre metro cuadrado del área. ¿Está bien? En este caso simplificamos las unidades. Metro por metro es metro cuadrado, me queda metro cuadrado, entonces la resistencia eléctrica del conductor es ohm. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? No. Perfecto, perfecto. Bueno, en la mayoría de los circuitos eléctricos hay elementos que tienen una resistencia específica y los diferencian de la resistencia de un conductor simple como llamándolos resistores. ¿Está bien? Estos que puse acá, la mayoría de los circuitos usan elementos para controlar la corriente y se llaman resistores. ¿Qué es un resistor? Es un elemento de un circuito, ¿no es cierto?, que tiene una resistencia específica, a diferencia de la resistencia que puede tener un conductor común, ¿no es cierto? Todos los conductores tienen un grado de resistencia. Lo ideal es que la resistencia de un conductor sea baja. Para que sea un buen conductor tiene que tener una resistencia baja, ¿no es cierto? Pero hay elementos, por ejemplo acá, con el dibujito, ¿ven? Estos cilindritos acá, que parecen unos caramelitos, se llaman resistores. Es una resistencia, no es ni más ni menos, pero bueno, hacen esa distinción de resistores de una resistencia común, ¿no es cierto?, de un conductor. Estos elementos que tienen acá, estos cilindritos acá, cerámicos, son resistores. Fíjense que estos resistores, vamos a hacer acá uno, tienen, algunos vienen etiquetados, por ejemplo, dice, un resistor viene etiquetado y dice 250 kilo ohm. Un ejemplo. Esta es una etiqueta, ¿no es cierto? Me dice cuál es la resistencia de ese. Y otros vienen como estos cilindritos que están indicados acá con colores. Y vienen unas banditas de colores acá. Estos colores indican el valor de la resistencia. Y acá viene un dorado o plateado. ¿Está bien? El primer color, hay un código de colores donde me va a dar los números, ¿no es cierto? El primer color es el primer dígito. Primer dígito. El segundo color tiene el segundo dígito. El tercer color es por cuánto se multiplica, por 10, por 100, por 1000, ¿no es cierto? Un factor multiplicador. Y el color dorado o plateado me da la tolerancia, ya sea de un 5% o un 10%, en más o en menos del valor que tiene la resistencia. ¿Sí? Si ustedes buscan en internet el código de colores de las resistencias, les va a decir, bueno, el marrón es tanto, el verde es tanto, el rojo es tanto, el dorado y el plateado el 5%, el 10%. Quiere decir que esas resistencias pueden variar en más o en menos de un 5% o en más o menos de un 10%. ¿De acuerdo? ¿Sí? El símbolo que utilizamos normalmente para indicar una resistencia es este, el símbolo
es un serruchito, como lo indica acá abajo. Ese es el símbolo. Símbolo de una resistencia, ¿no? Este serruchito indica una resistencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Qué es una resistencia? Es una medida de oposición al paso de la corriente, es decir, que le pone un freno al flujo de carga. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué hace una resistencia? Le pone un freno al flujo de carga. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Nosotros tenemos que la resistencia, dijimos recién, que la resistencia es igual a ρ por L sobre A. ¿Qué es lo que a nosotros nos conviene? Bueno, nos conviene a nosotros que esa resistencia sea baja. ¿Por qué? Porque así gastamos menos energía para poner en movimiento la corriente, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo general, un conductor ideal tendría un ρ igual a 0. Pero eso no se puede, no hay conductor ideal, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros utilizamos materiales donde ρ sea lo más bajo posible. Por ejemplo, la plata tiene una resistividad baja, tiene el cobre, tiene una resistividad baja, y también el aluminio también tiene una resistividad baja, ¿sí? De hecho, acá les puse algunos ejemplos de resistividad. La plata, el cobre, el oro, el aluminio, estos tres son los más bajos, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay otros, pero estos es los que más se utilizan, la plata, el cobre y el oro. El aluminio también, ¿sí? Esos son los que menos resistividad tienen y son aptos para conducir la corriente, ¿no? De hecho, que todos los conductores que nosotros utilizamos en las instalaciones eléctricas son de cobre, ¿no? La mayoría son de cobre. ¿Estamos? Bien. Si la resistividad es baja, la resistencia va a ser baja, ¿no? Bien, ¿y cómo varían con la temperatura? ¿Sí? ¿Cómo varían con la temperatura? Resistencia y temperatura, dice. A ver, fíjense que la resistencia de un conductor depende de ρ, de L y de A. Es decir, la resistencia de un conductor depende de la resistividad que tenga, ¿sí? Y de las características geométricas, del largo y del área de la sección, del grueso. ¿Me permiten hablar así? Del grueso del cable. Un cable finito tiene una sección pequeña, ¿no es cierto? Un cable grueso tiene una sección grande, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto es, el área de la sección es inversamente proporcional a la resistencia. Quiere decir que en un conductor, ya lo vimos recién, un área baja tiene una resistencia alta y un área alta tiene una resistencia más baja, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Entonces, la resistencia eléctrica de un conductor depende de la resistividad y de las características geométricas, pero ρ, la resistividad, depende de la temperatura, es decir, es función de la temperatura. ¿Sí? Si ustedes pueden ver en este dibujito, acá, una gráfica de resistividad versus temperatura, hay una relación lineal acá. Toda esta parte es lineal, excepto acá, llegando más al límite del eje, ahí deja de ser lineal, dista de ser lineal. Pero ahí la resistividad es función de la temperatura. Quiere decir que si la temperatura aumenta, la resistividad de un conductor va a aumentar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjense que la resistividad también se puede hacer una corrección con la temperatura. La resistividad sería una resistividad de valor de referencia, ¿no es cierto? Más más 1 por alfa. Ya vamos a ver que alfa se llama coeficiente de temperatura de resistividad por delta T.
Entonces, esta corrección podemos hacer de la resistividad con el cambio de temperatura. La resistividad de un conductor con el cambio de temperatura. Fíjense, ¿se acuerdan de esta fórmula? ¿O les resulta algo parecido a esa fórmula? ¿Qué era eso? Era lo de... Hoy sí me acuerdo, pero no me sale el nombre. La Empieza expansión con de Eso, los... expansión expansión lineal. térmica, exactamente, lineal, exactamente. Es muy parecida, pero bueno, en este caso es el cambio de la resistividad con la temperatura, ¿no es cierto? ¿Sí? Normalmente ρ sub 0 se toma como un valor de referencia, ¿no? ¿Sí? Entonces esta es la variación de ρ, de la resistividad con la temperatura. Y este se llama coeficiente de temperatura de resistividad. ¿Está bien? Este era el coeficiente de expansión lineal, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, son muy parecidas. Vamos a sacar esto porque no tiene nada que ver, pero ahí hicimos una analogía. Entonces, esta es variación de la resistividad con la temperatura. ¿Sí? Fíjense que en esta parte, acá, donde tenemos acá, que deja de ser lineal esta relación resistividad, está hecha en zoom acá, como si le hubiéramos hecho un zoom, y esta partecita dista de ser lineal, ¿no es cierto?, de la resistividad, entre la resistividad y la temperatura. Pero fíjense que no nos interesa eso, porque en un gran sector de la relación es lineal entre la resistividad y la temperatura. Para los conductores metálicos, ¿no es cierto?, este valor de coeficiente de temperatura y resistividad es positivo, siempre es positivo, ¿no? Así como la resistividad puede variar en función de la temperatura y la resistencia es función de la resistividad también, entonces si la resistividad varía con la temperatura, en función de la temperatura, R también va a variar con la temperatura. Por lo tanto, acá podemos escribir cómo varía la resistencia, ¿no es cierto?, con la variación de la temperatura. ¿Sí? Variación de la resistencia en función de la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Normalmente son valores de referencia, R sub 0 y T sub 0 son valores de referencia. ¿No? Acuérdense que alfa para los conductores es igual a 0. ¿Sí? También tenemos tenemos conductores. Una pregunta, profe. ¿Sí? Entonces esos valores que nos puso en la tabla no son fijos. Son para una temperatura de referencia. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos, mirá. Normalmente acá estos valores son para una temperatura normalmente ambiente. ¿Sí? Son valores de resistividad para una temperatura ambiente que son más o menos 20 grados Celsius. Estos serían los valores de referencia. ¿Está bien? Ah, ok. ¿Sí? El rosero. El rosero, por ejemplo, puede ser un rosero, ¿sí? Por ejemplo, claro. Y acá está el coeficiente de temperatura de resistividad. En la otra columna está el coeficiente de temperatura de resistividad. ¿Sí? Muy bien. Bueno, gracias. Nada. Nosotros tenemos conductores, los conductores de los que estuvimos viendo nosotros. Para los conductores, fíjense que alfa es mayor que 0. Aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. O aumenta la resistividad. Para los semiconductores, alfa es 0, es menor que 0, es negativo para los semiconductores. Quiere decir que aumenta la temperatura y la resistividad disminuye, algo así para los semiconductores. Rho y T, entonces es algo así. Es distinta para los semiconductores. Y para los superconductores, fíjense que hay una temperatura, no sé a dónde dibujar, a ver, acá si puedo dibujar acá.
Esta es temperatura, este es ρ. Fíjense que acá hay una cierta relación lineal entre la resistividad y la temperatura. Para los superconductores hay una temperatura que se llama temperatura crítica, que hace que a esa temperatura ciertos materiales la resistividad se haga igual a 0. ¿Sí? Esos materiales que se comportan de esa manera se llaman superconductores. Por ejemplo, acá les agregué yo en algún lado, acá los superconductores, acá por ejemplo, el mercurio es un material superconductor. A los 4,15 Kelvin, la resistividad de ese material se hace 0. Y también otro superconductor es el aluminio. A una temperatura de 1.19, 1,19 Kelvin, la resistividad se hace 0. ¿Tá? Estos materiales, estos superconductores, normalmente se establece una corriente sin gasto de energía, ¿no? ¿Estamos? Bien, estos serían esto es cómo varía la resistencia y la temperatura. No solo la resistencia, sino la resistividad. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, para terminar, acá todos los materiales que cumplan con la ley de Ohm van a tener esta relación entre corriente y tensión y voltaje. Esta es diferencia potencial, tensión, voltaje. Esos son los nombres que recibe. Diferencia de potencial, tensión o voltaje. ¿Sí? Esos son los nombres que recibe ese delta V, ¿no? Nosotros hasta ahora lo hemos visto como diferencia de potencial, ¿no? O voltaje también, ¿no? Entonces la relación entre la corriente, la relación lineal, corriente y diferencia de potencial, y delta V para los conductores óhmicos, ¿no es cierto? Para los metales, para los elementos óhmicos, ¿no? Hay una relación lineal. Y los que no son óhmicos, esa relación no es lineal. ¿Estamos? Muy bien, entonces, para terminar, la ley de Ohm, nosotros sabemos que es la relación que existe entre la densidad corriente y el campo eléctrico. Esa relación es constante y esa constante se llama conductividad, ¿no? A partir de la definición de la ley de Ohm, podemos establecer esta relación de la ley de Ohm, que sería una relación escalar de la ley de Ohm, ¿no es cierto?, donde dice delta V igual a R por I. Quiere decir que la diferencia de potencial es igual al valor de la resistencia multiplicado por la corriente que circula, ¿no? En un conductor que tiene cierta resistencia, ¿no? Resistencia eléctrica. ¿Sí? Muy bien. También hemos visto que la resistencia depende de la resistividad, de la longitud directamente, es directamente proporcional a la resistividad, a la longitud del conductor, e inversamente proporcional a la sección del conductor. Vimos cómo se etiquetan las resistencias, ¿no es cierto? ¿Sí? El símbolo, este símbolo lo vamos a utilizar mucho, el símbolo de la resistencia. Vimos cómo varían en función de la temperatura, tanto la resistividad como la resistencia. Si la resistividad varía en la temperatura, la resistencia también, por supuesto, porque es directamente proporcional a la resistividad. Y vimos algunas pequeñas características. Bueno, los conductores responden a esta relación. Los semiconductores, donde aumenta la temperatura, disminuye la resistividad. Y para los superconductores, donde la resistividad es igual a 0 para una temperatura crítica, ¿no? ¿Sí? Ρ es igual a 0. Perfecto. Si Ρ es igual a 0, R también es 0. ¿Estamos? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algunas preguntas? ¿Alguna duda? Bien, se entiende. Se entiende entonces. Muy bien.
Vamos a potencia eléctrica. Déjenme anotar. Muy pocos alumnos hoy. Profe, disculpe. La última Sí, gráfica que vimos de la relación lineal entre I y delta V, acá. em, eso, solo quería ver lo que anotó ahí arriba. Ah, ¿cómo se llama delta V? Pero ya Sí, lo vamos a ir viendo más adelante. No te hagas problema, ya lo vamos a repetir. bien, bien, ya lo anoté igual. Bueno, Gracias. bueno, muy bien. Potencia eléctrica. Mire, acá tenemos un circuito básico. Un circuito básico está compuesto de una batería. Esta sería una batería, una pila. Vamos a suponer que es una pila o una batería, cualquiera sea. Ahí, más y menos, ¿no es cierto? Este era, ¿se acuerdan el símbolo de la batería que lo vimos cuando vimos capacitores? Eh, Estoy leyendo el chat. ¿Es más de lo que esperado? ¿Te referís a la cantidad de alumnos? Es más de lo esperado para esta fecha. En matemáticas se ve que tienen más miedo, hay más miedo en matemáticas. Ah, eran 150 y ahora son 25. Claro. Entonces estoy contento. Estoy contento con la cantidad que hay hoy. Feliz. Sí, profe, en la mayoría de materias somos 50 o menos. Ah, mire usted, ha disminuido mucho la... Y eso que no hubo parcial, claro. No, y eso que todavía estamos en la primera etapa, digamos. No Claro, están las claro, vacaciones ni nada. No ha pasado nada todavía. Uy, bueno. Bueno, traten de asistir porque es bueno. Por ahí se pueden sacar dudas y todas esas cosas. Bueno, vamos a ver esto. Este título tiene potencia eléctrica. Acuérdense de que potencia, el concepto de potencia, ¿sí? No lo miren como esta palabrita, sino como la rapidez de transferir energía. ¿Se acuerdan? Lo vieron en física 1. La rapidez con que se transfiere energía. ¿Está bien? No lo miden así como potencia, sino como rapidez de transferencia de energía. Bien. Fíjense acá en este circuito, este es un circuito básico, un circuito elemental, ¿no es cierto? ¿Sí? Que tiene una batería, tiene hilos conductores, ¿sí? Tiene hilos conductores y también tiene una resistencia, ¿sí? Eso es, una resistencia. Acá está la. El circuito sería así. Una batería se conecta por hilos conductores. Perdón, yo estoy señalando y ustedes no me ven. Estos son hilos conductores. Vamos a suponer que estos hilos conductores son ideales, no tienen resistencia. Nosotros dijimos que todos los conductores tienen cierto grado de resistencia. Bueno, en este caso, estos conductores que unen este elemento, que es una batería, con este otro elemento, que es una resistencia, que puede ser cualquier dispositivo que consuma energía, ¿no es cierto? Estos hilos conductores que están acá tienen resistencia igual a 0, ¿sí? Son conductores ideales. Acá hay una resistencia que tiene un valor R, y acá hay otro hilo conductor, este es un interruptor, ¿se acuerdan? Otro hilo conductor que conecta la batería. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ahora imagínense ustedes por un momento una carga que se mueve acá entre el punto A, una carga Q que se mueve entre el punto A y el punto B. Bueno, esa carga, al moverse a través de esta diferencia de potencial delta V, ¿sí? El sistema va a ganar energía potencial eléctrica. Es decir, ¿se acuerdan que el cambio de energía potencial era Q por delta V? ¿De acuerdo? Entonces, conforme la carga se mueve de A a B, el sistema gana energía.
¿Qué energía? Potencial eléctrica, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Y qué pasa cuando pasa de C a D? Dijimos que de B a C no había resistencia, así que no hay ganancia ni pérdida de energía. ¿Sí? Y de D a A tampoco hay ganancia ni pérdida de energía. Pero cuando pasa de C a D, ¿qué pasa? A ver. El sistema... Hay resistencia. Claro, pierde energía. ¿Sí? Y luego vuelve a ganarla en la batería y la vuelve a perder en la resistencia. ¿Y por qué pierde energía? Porque dijimos que las cargas chocan con los átomos empiezan a vibrar, aumenta la energía interna del resistor, aumenta la temperatura. ¿Y qué pasa con esa energía? Si el resistor está en contacto con el aire, ¿sí? Esa energía se va a transferir al aire como una energía calorífica, ¿no es cierto? Como Q. El Q de carga no, le podemos sacar porque se van a confundir con esta otra Q. ¿Me siguen? ¿Cómo? Acá le vamos a poner energía. Ahí está. Es decir, entrega ese calor, se disipa en el aire o en el ambiente, ¿no es cierto? Como energía calorífica. ¿Está bien? Y luego la carga, cuando pasa por acá, Q, pierde energía del sistema. Y luego vuelve. ¿Qué hace acá? La vuelve a cargar y la vuelve a perder y la vuelve a cargar y la vuelve a perder. Ustedes no me están viendo lo que yo indico, pero bueno, ahora les muestro. Acá lo pierde, acá viene, lo vuelve a cargar, acá lo vuelve a perder, acá y así sucesivamente, ¿no? Hasta que dure la batería, ¿no? La batería, ¿de dónde saca para transferir energía? De la energía química que tiene la batería. ¿De acuerdo? Sí, bien. Entonces, como nosotros ya sabemos que la carga cuando pasa de A a B, el sistema gana energía potencial eléctrica, cuando pasa de C a D, pierde energía potencial eléctrica. ¿Estamos? Bien. Yo les tenía un dibujito acá preparado. Acá, mire. Este sería como una resistencia. Este es un plano inclinado. Acá la esferita tiene energía potencial. ¿La ven? ¿A la esferita? Bueno, fíjense que acá el plano inclinado tiene una altura h. Tiene energía potencial. ¿Qué creen que pase cuando yo la libere a la esferita esa? ¿Va a venir en línea recta? ¿Va a bajar en línea recta? No, ¿Va a ir chocando? ¿Va a chocar acá? ¿Va a chocar hay acá? chocando con... Bueno, esto es más o menos lo que hace un electrón dentro de un resistor. ¿Está bien? Va a ir chocando, perdiendo la energía, cosa que va a ir bajando lentamente hasta que llegue abajo. ¿Y qué pasó? Llegó sin energía. ¿Está bien? ¿Y quién la va a llevar? Y la esferita se vuelve acá. ¿Y quién la va a subir acá? La pila. La pila. La batería es la que le va a subir ahí. Entonces, la pila es la que le aporta esa energía para luego que la esferita circule por la resistencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Es como si hubiera acá un alumno subiendo las esferitas, contento está el alumno, subiendo las esferitas a la parte más alta, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, ese trabajo que hace la pila, después lo pierde en los choques con los átomos. Los clavos serían los átomos, ¿no es cierto? Y las esferitas serían los electrones. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces ya dijimos que acá tenemos una ganancia de energía y acá tenemos una pérdida, ¿no es cierto? O decimos que acá
Esta energía que aporta el sistema se la entrega al resistor. Lo que nosotros tenemos que encontrar ahora, sin apartarnos del concepto de potencia, lo que tendríamos que encontrar una expresión matemática que me permita calcular la rapidez de transferencia de energía. Por ejemplo, la energía que provee la batería se la vamos a entregar ¿a quién? A la resistencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál sería la rapidez de transferencia de energía? Bueno, perfecto. Nosotros dijimos que la energía potencial, cuando la carga se movía de A a B, ganaba energía potencial, ¿no es cierto? Porque la carga se movía a través de una diferencia potencial. ¿Está bien? El sistema gana energía. Así como también lo perdía entre C y D. Entonces podemos decir que un elementito de carga puede aportar un diferencial de energía, ¿no es cierto? Este diferencial de U es igual a este elemento de carga moviéndose a través de un diferencial de B. Pero la rapidez de transferencia de energía, dividimos todo por diferencial de T, ¿está bien? Por delta B, ahí está. Esto se va a mantener porque es la batería. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Diferencial de U sobre diferencial de T. Esta es la rapidez con que se transfiere energía. ¿Se acuerdan? Y esa rapidez con que se transfiere energía se llama, ¿cómo? Potencia eléctrica. Exactamente, potencia eléctrica. ¿Está bien? Entonces, a ver, ayúdenme ustedes. Entonces, esa potencia P va a ser igual a qué. ¿Esto se acuerdan ustedes a qué era igual esto? Diferencial de Q sobre diferencial de T. ¿Un trabajo sobre tiempo? Diferencial de Q sobre diferencial de T. Una ayudita. ¿No era lo que habíamos visto hoy? Corriente instantánea. Ah, sí. Se olvidaron ya. ¿De corriente instantánea no era con la I minúscula, profe? La única diferencia es que acá dice prom, de promedio. ¿Está bien? Algunos autores la ponen con I minúscula. Exactamente, sí, algunos autores le ponen. Bueno, Serway le puso con I mayúscula, ¿sí? Entonces, decimos que la potencia es la rapidez con que se transfiere energía o se entrega energía a un resistor, es igual a I por delta B. Ahí está. Esta formulita es espectacular. Porque esa fórmula me dice la rapidez a la que se entrega energía a un elemento del circuito, por ejemplo, ¿sí? La rapidez con que le entrego yo al resistor, o también puedo decir la rapidez con que se extrae energía de ese resistor, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta fórmula me permite calcular la rapidez con que se entrega energía a una batería o la rapidez con que se le entrega energía a un resistor. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Ahora, esa formulita, yo puedo obtener otras fórmulas. De esta, puedo obtener otras. ¿Y cómo lo voy a usar? Bueno, miren, ¿se acuerdan de la ley de Ohm? ¿Qué decía? Que delta B era igual a I por R, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, si yo utilizo la ley de Ohm y la reemplazo acá, puedo obtener otra fórmula. ¿Me siguen? Veamos. Y el cuadrado por R. P igual a I por delta B. Perfecto. ¿Qué era esto? La rapidez con la que se entrega energía
a un elemento del circuito o, ¿qué dijimos más? ¿O qué? ¿Está bien? ¿No dijimos eso? Sí, se haría el caso de la pila. Exactamente. O la rapidez con que yo le entrego energía, claro, al resistor, ¿no es cierto? La rapidez con que entrega energía a la pila al sistema o se le entrega al resistor. Perfecto, está bien ahí. Vamos con la ley de Ohm. Ayúdenme porque no me acuerdo cuál era la ley de Ohm. A ver. Y por ¿Hacemos R. hacemos el triangulito? Acá arriba, ¿qué poníamos? Delta B, Sí, señor. Y abajo, I y R. perfecto. Entonces, de acá, de este triangulito, podemos obtener que delta B es igual a I por R. Podemos decir que I es igual a delta B sobre R. ¿Lo ven ahí? Ustedes tienen que tapar con la mano el delta B o el I. Y de ahí pueden sacar que R es igual a delta B sobre I. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Con estas tres formulitas vamos a reemplazar en potencia. A ver, ¿qué reemplazamos? ¿I o delta B? ¿I o delta B? Delta B. Bien, delta B. Entonces me queda I, delta B va a ser igual por I por R. ¿Está bien? Esto va a ser igual a I cuadrado por R. Perfecto. Entonces ya tenemos otra fórmula de potencia. I cuadrado por R. Perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿qué reemplazamos? I, ¿no es cierto? Bueno, I potencia igual a I por delta B igual a I, ¿qué Delta B sería? cuadrado sobre Delta R. B sobre R. Esto es I por delta B. Entonces acá voy a tener delta B cuadrado, como dice acá el compañero, sobre R. Entonces tengo otra fórmula de potencia, delta B. Ahí está. Bien. Bueno, estas dos formulitas, esta, P igual a I cuadrado por R y P es igual a delta B cuadrado sobre R, estas dos fórmulas, ¿sí? Es la potencia entregada a un resistor. Potencia entregada a un resistor, solamente la potencia entregada al resistor. En cambio, esta fórmula se la puede aplicar tanto para la batería como para el resistor. Es decir, la rapidez con que se entrega energía a un elemento del circuito se extrae de esto. Puede ser a una batería o a un resistor. Esta es la fórmula, ¿no es cierto? Y esta es la rapidez con que se entrega energía a un resistor o se extrae de él. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Por qué es eso, profe? ¿Porque se usa la R? Claro, es solamente potencia que se entrega o se extrae de un resistor. Profe, la primera ecuación, entonces, ¿para qué es? Esta puede ser tanto aplicada para una fuente, como para una batería, como para un resistor. ¿Está bien? Bien, profe. Uy, espero que haya salido todo bien, Nicolás. No hay problema. Cualquier cosa, después nos quedamos un ratito más. ¿De acuerdo? ¿Sí? El resto, ¿estamos con eso? Bien. ¿Hasta ahí estamos? Bueno. El proceso, fíjense que nosotros habíamos visto acá que cuando la carga pasaba a través del resistor, ¿se acuerdan que habíamos visto esto? ¿Sí?
lo chocaba con los átomos, ¿sí? Y los átomos empezaban a vibrar, ¿sí? Bueno, el proceso mediante el que pierde energía, ¿sí? O pierde potencia, podemos decir, el proceso por el cual se pierde potencia en un resistor, ¿no es cierto? ¿Y cómo se pierde esa potencia? En forma de energía interna, ¿sí? En un resistor o en un conductor de resistencia R, a menudo se llama calentamiento de Joule o efecto Joule. Es decir, la transformación de energía potencial en energía interna, a eso se le conoce como efecto Joule. ¿De acuerdo? Y esta transformación también es conocida como una pérdida de potencia que se llama I² por R. ¿Está? Eso es lo que se refiere a la ley de Joule. La ley de Joule es esto, simplemente, la transformación de la energía potencial en energía interna, lo que decía acá, ley de Joule. ¿Está bien? Es la transformación de energía potencial en energía interna en el resistor. ¿Está bien? Eso se llama efecto Joule o calentamiento de Joule. Quiere decir que la pérdida de I² por R de potencia es ese efecto. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo, ¿les parece? Vamos a tener acá vamos a tener una lamparita incandescente. Ya no vienen más las lamparitas incandescentes. ¿Por qué? Porque las lamparitas incandescentes tienen una resistencia muy alta. ¿Sí? Esa resistencia normalmente es de tungsteno o wolfranio, ese material. Esa resistencia, el 10%, la energía que pasaba a través de la resistencia, el 10% es luz y el 90% era calor. Por lo tanto, no era una lamparita efectiva. Bueno, mire, esa es una lamparita incandescente que la que teníamos antes. Esto se llama casquillo. Es anecdótico esto, ¿no? Pero para que ustedes lo conozcan, para que lo conozcan. Ahí hay un material negro que es un aislante. ¿Sí? Y acá tiene un contacto y el otro contacto es la rosca. ¿Está bien? Bueno, un contacto acá, otro contacto acá en la rosca. ¿Sí? La corriente pasa a través del filamento y genera la incandescencia. Dijimos que solo el 10% es de luz y el 90% era de calor. ¿Está bien? Y esta lamparita está etiquetada de la siguiente manera. 75W. Ah, no vimos la unidad de potencia, che. Recién me doy cuenta. 220 volts. Bien. Vamos a la unidad de potencia antes que vamos al ejemplo. Ustedes ya saben cuál es la unidad de potencia o no. Watts. Potencia, la unidad. Vamos a poner acá amper, corriente y delta V. La unidad, ahí tenemos amper por volt. Un amper es un coulomb por segundo y un volt es un joule sobre coulomb. ¿Está bien? Entonces, simplificamos ahí. Coulomb y me queda joule sobre segundo y es watts. Exactamente, watts. Castellanizado es vatio, ¿sí? Un watt. Es decir, que un watt es igual a un joule sobre segundo. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense que ustedes
normalmente se utilizan múltiplos, por ejemplo, 1 kilowatt son 1000 watts, ¿de acuerdo? Normalmente se utiliza gigawatt, ¿está bien? Pero normalmente se utiliza esto kilowatt, ¿está bien? Bien, fíjense que la potencia, nosotros dijimos que la potencia era la rapidez con que se transfería energía. Por ejemplo, podemos decir que la potencia es la rapidez con que se transfiere energía. Por lo tanto, puedo decir que la energía, ¿no es cierto?, transferida, la cantidad de energía transferida es igual a la potencia por delta T. ¿Está bien? Por lo tanto, puedo decir que la cantidad de energía va a ser delta U igual a potencia por el tiempo, delta T. ¿Sí? Entonces tenemos watts, la unidad de potencia es watts, la unidad de tiempo es segundo, eso me va a dar joule. Es decir, que un watts por segundo es igual a un joule. ¿Ustedes saben cómo pagan la energía que les vende EPEC? La unidad de energía, normalmente la unidad de energía eléctrica, tiene una unidad comercial. ¿Es kilowatt por hora, algo así? Sí, señor. Eso, 1 kilowatt por hora. Esa es una unidad comercial, no pertenece a ningún sistema de unidades, ¿no? 1 kilowatt por hora sería 1000 watts por una hora, pero watt lo tengo que multiplicar por segundo. ¿Cuánto sería? 3600 segundos. Por lo tanto, es 3.6, son 3 lugares, son 6 por 10 a la 6 joule. Es decir, la unidad de energía que les factura EPEC es kilowatt hora. Es decir, cuánta potencia han utilizado en una hora, ¿no es cierto? En kilowatts. ¿Sí? Y ese kilowatt hora equivale a 3.6 por 10 a la 6, 3.600.000 joule, ¿no es cierto? Correcto, esa es la unidad de energía, ¿sí? De unidad de energía eléctrica, kilowatt hora. Bueno, ahora ya tenemos en cuenta que la unidad de potencia es watts, ¿no es cierto? La unidad de potencia es watts. Bueno, si yo les digo en este ejemplo que esta lamparita está etiquetada de esta manera, ¿qué es lo que me estaría diciendo? Que ¿Qué me está diciendo? 220 volts y 75 watts para andar. Que delta V es igual ¿a qué es igual? 220. 220 volts. ¿Y 75 watts qué serían? P. P, la potencia. 75 watts. Perfecto. Esos serían como los datos, ¿no es cierto? Potencia y diferencia potencial. Perfecto, muy bien. Yo quiero calcular cuánto es la resistencia que tiene esa lamparita. Este valor acá, dijimos tungsteno o wolframio. ¿Qué resistencia tiene? ¿Cómo podría calcular la resistencia? Y despejando resistencia en la fórmula de potencia, Bien, a ver. te quedaría el Potencia. cociente de la diferencia Potencia. potencial al cuadrado sobre la potencia. Claro, dictame cuál sería la fórmula que utilizarías vos. Bueno, resistencia sería igual a diferencia No, potencial al dame la cuadrado. fórmula de potencia, después la Ah, despejamos. bueno, potencia igual a diferencia potencial al cuadrado sobre resistencia. Perfecto, muy bien, y ahí la despejamos. Sobre potencia. Ahí está, ¿qué sería? 220 volts al cuadrado sobre 75 watts. ¿Y qué unidad me tendría que dar ahí? Volts sobre watts. Ohm. Ohms. Ohm, claro, ohm. Entonces, acá, a ver, ayúdenme ustedes, ¿cuánto es el resultado?
Voy a escribir bien esto. 645,33. Dale, ya lo escribo. 645. Ahí lo dejamos un número entero, ¿te parece? Bien. 220 volt, todo eso al cuadrado. Perfecto. Bien. ¿Habría otra forma de calcularlo? Si yo les pregunto, ¿cuál es la corriente que circula por esa lamparita? La resistencia ya la calculamos. ¿Cuál es la corriente? Y bueno, hay que plantear una vez más la fórmula. ¿Puedo utilizar la ley de Ohm? Sí, se puede, porque tenés Bien. diferencia potencial y tenés resistencia. Exactamente. Perfecto. Entonces utilizamos la potencia, la fórmula de potencia, para calcular I, porque tengo esos dos datos, ¿no es cierto? Y acá despejo I, que sería potencia sobre delta V, y una vez que calculo I, que sería 75 watts sobre 220 volt, eso después me dicen, y utilizando la ley de Ohm puedo decir que R es igual a ¿qué? A delta V sobre I. Entonces 220 volt dividido en la corriente. Lo escucho. $0.34. 0,34. Bien, perfecto. Ampere. ¿Y ahora? 0,34 ampere. ¿Cuánto me daría la resistencia? Y me tiene que dar aproximadamente 6,45 ohm, porque es lo mismo, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? 6,47 da. Da el 6,47. Bueno, probablemente si acá utilizamos, si en la primera fórmula utilizamos todos los decimales, probablemente nos acerquemos a 6,47. ¿Está bien? Bien. Estas son las dos formas de calcularlo, ¿no es cierto? Esta es más directa, por supuesto, esta es más directa, y esta sería como indirecta, pero si a mí me piden la corriente y la resistencia, bueno, puedo utilizar esa manera de calcularlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Preguntas? No se olviden, acá está el proceso mediante el cual pierde potencia en forma de energía interna en un conductor de resistencia R. A menudo se llama calentamiento de Joule o efecto Joule. Esta transformación también es conocida como una pérdida de I cuadrado por R. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, y esta nota que pusimos acá, los choques conllevan una pérdida y consiguiente conversión de calor de la energía de los portadores. Bueno, ¿esto por qué? Era por los choques que había entre los electrones y los átomos, ¿no es cierto? El fenómeno de conversión de energía eléctrica en calor se denomina efecto Joule. Listo. Yo creo que estamos por hoy. No sé qué dicen ustedes. Gracias. Muy bien, ¿preguntas, dudas, inquietudes? Hemos Creo que terminado. estamos bien. Estamos bien. Bueno, me alegro. Hemos terminado la unidad número 6. ¿Sí? La próxima clase vamos a ver la unidad número 7. Un listado de todos los temas. Acá están. ¿Qué es la corriente eléctrica? La definición. Acá en corriente eléctrica vimos que la definición de corriente promedio. Hoy vimos corriente promedio y corriente instantánea.
La corriente promedia es la cantidad de carga que pasa a través de la sección por unidad de tiempo. Y la corriente instantánea es la derivada de Q con respecto al tiempo. ¿Sí? Las unidades, acá tenemos las unidades, tenemos el ampere, en honor al físico André-Marie Ampère. El modelo de conducción eléctrica en los metales, ¿qué pasa con la conducción eléctrica en los metales? ¿Cuáles son las cargas que se mueven? El sentido convencional de la corriente eléctrica. ¿Cuál es el sentido convencional? El sentido convencional, que es el que corresponde al movimiento de las cargas positivas, más allá de que en los metales las cargas que se mueven son los electrones, entonces el sentido convencional es contrario al sentido real del movimiento de las cargas. La ley de Ohm, que la ley de Ohm relaciona la densidad de corriente con el campo eléctrico, ¿no es cierto? Y eso es esa relación que existe entre densidad de corriente y campo eléctrico es una constante, y esa constante se llama conductividad eléctrica, ¿no es cierto? También la podemos expresar como delta V igual a I por R, que sería la ley de Ohm escalar, por así decirlo, ¿no es cierto? Es la que nosotros conocemos, es la que más conoce la gente, la ley de Ohm, esta. ¿Sí? También vimos cómo la ley de Ohm, cómo la resistencia varía, la resistencia eléctrica varía con la temperatura, ¿no es cierto? Si bien la resistividad es función de la temperatura, la resistencia depende de la resistividad y también varía con la temperatura. Vimos el trabajo y potencia, la potencia eléctrica, la rapidez con que se transfiere energía hacia o desde un circuito, desde un elemento, ¿no es cierto? ¿Sí? Se transfiere, la rapidez con que se transfiere energía a un elemento del circuito o se extrae del mismo, ¿no es cierto? En el caso de la resistencia también, podemos decirlo. Y la ley de Joule, que es la transformación de la energía potencial eléctrica en energía interna, ¿no es cierto? Que se llama calentamiento de Joule. ¿Sí? O pérdida de potencia también, o pérdida, digamos. Podemos decir que las pérdidas en un resistor es igual a I cuadrado por R. Esa energía perdida se transfiere, si el resistor está en contacto con el ambiente, se transforma en energía calorífica. ¿Sí? Bueno. Muy bien. ¿Algo más? ¿Hasta qué unidad entra el primer parcial? Hasta la unidad número 7. ¿Vamos? Muy bien. Que tengan muy buena semana. Cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. Hola, profe. ¿Sí? En el práctico nos van a dar ejercicios disculpe, una última pregunta. Nos van a dar Sí. ejercicios en forma, digamos, de consigna, o sea, como dando un ejemplo de la vida real y nosotros vamos a tener que sacar Tal cual. Tal cual. cálculo. Sí. Listo. Sí. Chao, Gracias, chicos. Chau. Hasta luego, que les vaya bien. El Chao, que profe. necesite Profe. quedarse se queda un ratito, ¿no? Chao. Bueno, igualmente, gracias. Cuídense también.